Fue la mayor aventura del siglo XX. Con un empuje de más de 150 millones de caballos, el 16 de julio de 1969 se lanzó uno de los cohetes más potentes del mundo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. En la Guerra Fría con la Unión Soviética, Estados Unidos quería demostrar que era la tierra de las posibilidades sin límite y superior al comunismo en la pugna de las ideologías. Tres astronautas embarcados en un peligroso viaje a la Luna. 4 días después, más de 500 millones de personas veían en directo a los primeros humanos sobre el satélite de la Tierra. Hicimos algo que nadie había hecho antes y que no se ha repetido. Eso nos da la satisfacción de saber que hicimos algo muy especial. El alunizaje también fue el éxito de muchos ingenieros y científicos procedentes de Alemania. Unos 120 constructores de cohetes con Wernher von Braun y más de 30 médicos de aviación con Hubertus Struhol trabajaron durante años en el proyecto. Los participantes se convirtieron en héroes porque en la Guerra Fría entre las superpotencias contribuyeron a decidir la carrera espacial a favor de Estados Unidos. Un triunfo espectacular que eclipsó las oscuras sombras del pasado de los alemanes. Los nazis y la llegada a la Luna. Huntsville, Alabama. El lugar de referencia de la ciudad sureña es el Centro Espacial y de Cohetes de los Estados Unidos. Aquí se exhiben cohetes que han forjado la historia de los viajes espaciales. El arte de la ingeniería alemana no solo se encuentra en el cohete lunar Saturno V, sino también en el equipo que aseguró la supervivencia de los astronautas en el espacio. Los alemanes y el programa espacial estadounidense, una historia de éxito aparentemente única. Iban años por delante de nosotros. No digo que al final no lo hubiéramos conseguido, pero creo que habríamos tardado 10 años si no hubiéramos contado con el liderazgo alemán. El cohete Saturno fue la obra maestra de Arthur Rudolph. El director del programa, nacido en Turingia, orquestó el complejo proyecto conjunto de miles de ingenieros y las diversas empresas de suministros. Era un gran solucionador de problemas y un gran gestor. En opinión de todos, era un duro capataz, como le llamaban. Se concentraba tanto en el trabajo que perdía la noción del tiempo. Algunos trabajaban 10, 12, 15 horas al día y decían que cuando alguien quería ir al baño, él no se lo permitía. Había recibido varios premios por su trabajo, entre ellos la Medalla al Servicio Distinguido, el más alto honor de la NASA. Pero en 1983, su pasado dio con él. En la Alemania nazi, Rudolph estuvo implicado en el desarrollo de la llamada Vergeltungswaffe 2 o V2 para abreviar. Con el fin de asegurar los conocimientos técnicos de los constructores de cohetes, los estadounidenses se los llevaron a su país después de la guerra en una operación secreta. Entonces, se ignoraron los indicios de que podía haber entre ellos nazis y criminales de guerra. Solo décadas después, una unidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos investigó a miembros del grupo por crímenes contra la humanidad. Mi principal preocupación es que no he visto ningún atisbo de moralidad en la operación. Ningún indicio de que trataran de sopesar las actividades delictivas de algunas de esas personas frente a la necesidad que se percibía de sus servicios. Para entender las implicaciones del ejército estadounidense con científicos del régimen nazi, hay que retroceder en el tiempo.
A principios del siglo XX, las primeras empresas alemanas experimentaban con una nueva tecnología de propulsión, el cohete. Un punto de encuentro para los interesados fue la Verein für Raumschifffahrt, en Berlín. Lo fue incluso para principiantes. Al ingeniero Arthur Rudolph le fascinaban los cohetes y conoció a un aristócrata que de niño soñaba que un día volaría a la Luna. Su nombre era Wernher von Braun. En 1932, la Oficina de Armas del Ejército les hizo a los dos una oferta para seguir desarrollando esta tecnología. Rudolph y von Braun aceptaron. Cuando Adolf Hitler tomó el poder, el rearme de Alemania tenía prioridad absoluta. Bajo la dirección de Wernher von Braun y bajo estricto secreto, se construyó una ciudad de cohetes junto al mar Báltico, Peenemünde. Actualmente solo quedan ruinas de lo que fue el centro de armamento más grande de Europa. Solo ha sobrevivido la antigua central eléctrica y ahora es un museo. En 1936, y en un tiempo récord, se construyó un gigantesco centro de investigación y pruebas por valor de varios millones de marcos. Wernher von Braun reclutó talentos por todo el país. Muchos estarían con él hasta el alunizaje más de 30 años después. Dorete Schlid, de soltera Karsten, tenía 20 años cuando se convirtió en su secretaria. Inspiraba a la gente. Tenía tanto entusiasmo y carisma. Era un hombre brillante, tan loco. Y además era muy guapo. Arthur Rudolph fue responsable de la organización del equipamiento técnico de Peenemünde. La Fuerza Aérea entregaba lo que él pedía. Arthur Rudolph era una persona muy amable, como un papá bonachón. Y Werner disfrutaba trabajando con él. Era muy trabajador, sabía mucho y trabajó en la producción. La Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la invasión de Polonia en 1939, puso bajo presión al personal de Peenemünde. Pero la nueva tecnología era complicada y difícil de controlar. Durante años no hubo un misil que volara de modo fiable. Cuando la gente venía de Berlín, se repetían los fracasos. A él no le gustaba que fueran a husmear y decía, hoy no está funcionando bien. Decían que él lo estaba saboteando y que solo quería llegar a la Luna. Se dice que muchos de los ingenieros estaban especialmente comprometidos con el viaje espacial. Pero a los militares no les interesaban las naves espaciales. Los científicos de Peenemünde debían desarrollar armas propulsadas por cohetes que los nazis pudieran lanzar sobre Londres, París o incluso Nueva York. Tras la guerra se creó la leyenda de que todos en Peenemünde eran entusiastas del espacio. La mayoría no estaba allí para ir a la Luna ni para construir cohetes para viajes espaciales, sino para construir armas para el Tercer Reich, y estaban encantados de hacerlo. El banco de pruebas donde se dispararon los misiles se encuentra ahora en una zona restringida. Un lanzamiento el 3 de octubre de 1942 pasó a la historia de los viajes espaciales. El A4, posteriormente V2, medía casi 14 metros de largo y pesaba alrededor de 13 toneladas y media. Yo tenía que estar cerca de Werner con mi cuaderno de taquigrafía y él me dictaba. Tenía que escribir lo que hacía el A4 cada segundo. El cohete alcanzó una altura de 85 kilómetros. Para muchos, ese día nació la nave espacial. Fue un gran éxito y se produjo una enorme ovación. Cuando Hitler vio una película sobre el vuelo del A4, exigió la construcción de miles de cohetes lo más pronto posible.
En Peenemünde se concentraban científicos altamente especializados que revolucionaron la tecnología armamentística al servicio de Hitler. Los ingenieros construían tanques cada vez más resistentes, submarinos cada vez más rápidos y desarrollaban el primer avión de reacción del mundo. Lo que la velocidad y la altura alcanzadas suponía para los pilotos estaba siendo investigado en una nueva disciplina, la medicina aeronáutica. Hubertus Struhol era experto en este campo. En 1935, el Westphalian asumió la dirección del recién creado Instituto de Investigación Médica de Aviación del Ministerio de Aviación del Reich en Berlín. Uno de los ejes de la investigación era el rescate de pilotos de situaciones extremas. Para la medicina aeronáutica y para la aviación en general, era muy importante la falta de oxígeno y la aceleración. Esos fueron los temas principales y, por supuesto, también la reacción del ser humano a este desafío cuando alcanzaba el límite crítico en el que incluso podía morir. En Peenemünde, a comienzos de los años 40, faltaba mano de obra para comenzar la producción en serie de la V2. Los alemanes tenían una posición destacada, por lo tanto se optó por una medida ya muy extendida en la industria germana. La sugerencia llegó del Ministerio de Armamento. ¿Por qué no usamos mano de obra de los campos de concentración? En abril de 1943, Rudolf visitó la planta de Heinkel-Oranienburg, al norte de Berlín, y vio cómo usaban a los prisioneros del campo de concentración. Cuando volvió, redactó un informe diciendo que debían usar a los prisioneros de Peenemünde. Defendió esa idea, y tenemos ese informe. Él fue el responsable de la integración de los prisioneros en la fábrica de Peenemünde. Se estableció un campo de concentración en Peenemünde Oeste. Para los nazis, estos campos de concentración eran centros de reeducación y trabajo para opositores políticos del régimen y elementos antisociales. Los informes de la fábrica de armas habían estado llegando a Usedom desde 1939, pero durante mucho tiempo no creyeron en la nueva arma milagrosa. Hasta que el 17 de agosto de 1943, los bombarderos de la Royal Air Force despegaron hacia Peenemünde. En la casa de Arthur Rudolf se derrumbó una pared sobre la cocina. La familia logró salvarse. El ataque mataría a 700 personas. La mayoría de las víctimas fueron trabajadores forzados encarcelados que no pudieron escapar de las bombas. Los reclusos del campo de Trassenheide sufrieron mucho. Los presos que trabajaban para nosotros querían salir, pero todo estaba vallado. Había cadáveres colgando de las cercas. Era un espectáculo horrible. Poco después del ataque aéreo llegó la orden para trasladarse. Die Absicht der Feinde, durch planmäßigen und massierten Bombenwurf die deutsche Rüstung zu zerschlagen, ist gescheitert. Rechtzeitig und mit deutscher Gründlichkeit wurden kriegsentscheidende Fertigungen unter die Erde verlagert. La fábrica de cohetes se estableció en Turingia, cerca de Nordhausen. La planta de armamento de Mittelberg se construyó en los kilométricos túneles de Konstein. Arthur Rudolf se hizo cargo de la dirección técnica. Una vez más, utilizaron prisioneros de Buchenwald y del campo de concentración de Mittelbau-Dora, construido especialmente para ello. Las condiciones eran catastróficas. Los prisioneros pasaban frío. Estaban cubiertos de polvo de la excavación en marcha. Había epidemias de tifus y disentería. Los prisioneros empezaron a morir en gran número, especialmente en noviembre y diciembre del 43 y en invierno de 1944. Las condiciones eran realmente catastróficas, un infierno en la tierra. Dibujos de los reclusos ilustran la brutalidad de la vida cotidiana en Mittelberg. El ministro de Armamento Albert Speer
se enfrentó a las condiciones de Mittelberg durante una visita. Speer describió en su diario que las condiciones eran tan malas e impresionantes que algunos de sus hombres tuvieron que ser enviados de vacaciones para recuperar sus nervios. Esos duros nazis estaban tan impactados por lo que vieron que tuvieron que enviarlos de vacaciones. La propaganda nazi tenía fotos en color hechas en Mittelberg. Pretendían mostrar la buena convivencia de trabajos forzosos y producción de alta tecnología. La realidad era muy diferente. Existe un informe de prisioneros franceses que afirma que un tal Seidenstucker, un ayudante de Rudolf, pegaba a los prisioneros. Y conocemos otras historias que dicen que Meister, Vorarbeiter y otros líderes de la fábrica agredían a los prisioneros. Aunque Rudolf no fue responsable directamente de golpear a los prisioneros, supervisaba a las personas que lo hacían. De un total de 60.000 prisioneros empleados, más de 20.000 no sobrevivieron. El concepto de los nazis era la aniquilación a través del trabajo. Los muertos eran incinerados primero en un hayedo y luego en el propio campo. Con el fin de mantener la producción, solicitaron más prisioneros. En este documento vemos la firma de Werner von Braun. Al ser entrevistado años más tarde, admitió que las condiciones de trabajo fueron extremadamente terribles en ese momento, pero nunca dijo que estuvo implicado personalmente en la planificación del uso de prisioneros. Había hecho un pacto diabólico con el Tercer Reich cuando empezó a trabajar con el ejército y Hitler llegó al poder. Ese pacto se cumplió y cuando llegó a Mittelberg, realmente vio el precio de ese pacto con el diablo. Durante décadas, ese horror estuvo cubierto por un manto de silencio. El médico aeroespacial Hubertus Struhol y sus colegas también negaron posteriormente cualquier responsabilidad en la forma de obtener resultados fundamentales de su investigación. El desarrollo de aviones que podían ascender a 18.000 metros planteó la cuestión de si sería posible sobrevivir a un salto desde esa altitud. Si un avión recibía un disparo, se producía una presión negativa. La cuestión de cuánto tiempo permanecerían conscientes los pilotos era extremadamente importante, porque debían ser capaces de reaccionar para saltar en paracaídas. En el campo de concentración de Dachau se llevaron a cabo una serie de pérfidos experimentos humanos en este contexto. El médico del campo, Sigmund Rascher, solicitó al comandante general de las SS, Heinrich Himmler, permiso para usar prisioneros en experimentos. En una cámara de vacío, los prisioneros fueron expuestos a una altura simulada de 12 kilómetros. El primero murió a la media hora. Tras 200 experimentos, los médicos tuvieron claro que era imposible volar a esa altitud sin una cabina presurizada, un traje y oxígeno. Al menos 70 prisioneros perdieron la vida en los experimentos. En Dachau, los médicos también realizaron pruebas de hipotermia. Los prisioneros tuvieron que permanecer horas en agua helada. El objetivo era investigar las posibilidades de supervivencia de los pilotos en el frío Mar del Norte. Al menos 80 personas murieron. Se puede decir que ciertas condiciones obviamente facilitan ese comportamiento. Se puede citar la situación bélica, la deshumanización del objeto de investigación, la idea de que hay personas inferiores con las que se puede hacer eso. Pero al final sigue resultando incomprensible. ¿Cómo es posible que un ser humano deje de percibir que otro también lo es? En octubre de 1942, Hubertus Struhol participó en una conferencia en Nuremberg sobre el rescate de pilotos en peligro en el mar. En el Hotel Deutscher Hof, los médicos también hablaron sobre los resultados de los experimentos humanos en Dachau. Entonces Struhol se descubrió al menos como conocedor. En esa conferencia, tras la presentación de los resultados de Dachau, Struhol comentó: está en el informe escrito que quienes hacían los experimentos
debían consultar la información distribuible sobre las temperaturas de los mares en los que podía caer el personal de la Luftwaffe. Struwwelpeter les animaba a rehacer los experimentos para disponer de temperaturas correctas. Pero no hay pruebas de que se volvieran a hacer tales experimentos a esas temperaturas. En junio de 1944, los aliados desembarcan en Normandía. Hitler esperaba que el arma maravillosa V2 todavía pudiera evitar la caída inminente del Tercer Reich y disparó miles de cohetes contra París, Amberes y Londres. Unas 8.000 personas murieron a causa de las V2. Pero los aliados se internaban cada vez más en el imperio de Hitler y comenzaba una carrera en un nuevo frente. Los futuros vencedores se interesaron por los conocimientos alemanes. Equipos especiales no solo asegurarían los laboratorios y documentos secretos, también capturarían vivos a los científicos responsables. El personal de Peenemünde conocía su valor para los aliados y había guardado documentos importantes. Una división estadounidense detuvo finalmente al grupo de Wernher von Braun. Sin duda le preocupaba tener una baza a la hora de preparar los documentos, tener algo que transferir a los aliados, no solo su experiencia, sino muchos de sus conocimientos. Los abatidos prisioneros de guerra parecían diferentes. Fueron internados e interrogados en un campamento cerca de Garmisch-Partenkirchen. Arthur Rudolph recordaría: mi entrevistador me dijo, aquí estamos otra vez, por lo que supuse que debía ser judío. Pero no lamí sus botas y dije, el que gana siempre tiene razón y hace historia. Algunos de los expedientes secretos de esa época se conservan ahora en los archivos nacionales en Washington, D.C. Para Arthur Rudolph, el primer informe sobre el de los estadounidenses resultó muy malo. El agente que le interrogó dijo: 100% nazi, tipo peligroso, amenaza a la seguridad, sugiero internamiento. Rudolph es un nacionalsocialista convencido desde el principio. Ingresa en el partido en 1931. Es miembro de las SA hasta que se incorpora al ejército como ingeniero. Fue miembro acreditado durante el Tercer Reich. También se recomienda que Walter Dornberger, jefe militar del proyecto V2, sea detenido como nacionalsocialista convencido. Herbert Axter, jefe de personal de Dornberger, fue descrito como un notorio defensor y beneficiario del régimen nazi. Se sabe que Kurt Debus, responsable del lanzamiento de los cohetes, era miembro de las SS. Más tarde se supo que el futuro director de Cabo Cañaveral también había denunciado a un empleado a la Gestapo. Contrariamente a las instrucciones explícitas del presidente Truman de no llevar nazis y criminales de guerra a Estados Unidos durante la operación Paperclip, los militares estaban convencidos de que su utilidad científica era más importante que su culpabilidad en la guerra. Por ello recurrieron a métodos cuestionables. He visto informes de seguridad ir de «era un ferviente nazi» a «no era un ferviente nazi». Lo que seguramente ocurrió es que rehicieron los archivos de seguridad, a pesar de la ausencia de cambios en la información. En otro informe de seguridad sobre Arthur Rudolph, ya no se hablaba del nazi notorio. Ahora decía «no es un nazi notorio» y tampoco es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. En julio de 1945, los vencedores aliados se reunieron en Potsdam. Alemania se dividió en zonas de ocupación. Nordhausen y Mittelberg estaban situadas en la futura zona de ocupación soviética. Los constructores de misiles alemanes establecieron condiciones claras para los estadounidenses. Arthur Rudolph recordaba: la noticia de que Turingia caería en manos de los soviéticos nos llevó a decidir unánimemente que no iríamos a América si los estadounidenses no ponían nuestras familias a salvo de la invasión de los soviéticos.
Los americanos no solo enviaban camiones para evacuar a las familias a los sectores occidentales. Contrariamente a los acuerdos con los soviéticos, también se llevaron componentes para unos 100 cohetes V2. Su destino era el lugar de pruebas de White Sands en Nuevo México. Poco después llegaron los primeros científicos alemanes. Había más de un centenar, incluidos antiguos miembros del Partido Nacional Socialista, como Kurt Debus, Herbert Axter o Arthur Rudolph. También se ocultó la pertenencia de Werner von Braun a las SS. Pero no todos en el grupo habían sido nazis. Considerar al grupo como uno solo, ya sean entusiastas del espacio o todos criminales de guerra, es erróneo. Era un grupo de individuos. Tenían responsabilidades muy variadas, actitudes muy variadas hacia el régimen nazi. En el grupo había muchos científicos e ingenieros que se limitaban a hacer su trabajo. Fue mitad cuestión de suerte y mitad por su especialización que algunos acabaran implicados con la Mittelwerk. Más de 1.500 alemanes recibieron permiso para trabajar para el ejército o la CIA en los Estados Unidos como parte de la operación Paperclip. Hubertus Struhol también estaba en la lista de los estadounidenses. Aunque eran conocidos sus experimentos humanos en Dachau, él y sus colegas continuaron su investigación aeromédica para la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Heidelberg. En 1946 este grupo también iba a ser transferido a América, pero de repente varios de los médicos fueron detenidos. Struhol siguió en libertad. ¿Por qué? Probablemente porque el ejército lo protegió. A día de hoy, partes de su expediente no son de acceso público. Los colegas de Struhol fueron acusados durante el juicio de Nuremberg contra los médicos nazis, pero no había sobrevivido ningún testigo y los acusados afirmaron que solo el Dr. Rascher llevó a cabo los experimentos con humanos en Dachau. Pero fue ejecutado por las SS antes del final de la guerra. El tribunal no pudo demostrar lo contrario. El camino hacia América estaba despejado. La muerte de Rascher les permitió culparlo. Era una especie de mito. Y este mito decía que solo unos pocos con tendencia a convertirse en criminales patológicos fueron responsables o culpables de delitos médicos, mientras que la mayoría de los médicos alemanes se habían adherido a principios éticos, habían sido fieles al juramento de Hipócrates y apenas estuvieron implicados. Bajo el liderazgo de Struhol, unos 30 investigadores firmaron contratos con los americanos y fueron a Estados Unidos. Trabajaron en la nueva Escuela de Medicina de la Aviación en la base aérea de Randolph en San Antonio, Texas. Allí Struhol amplió el programa de investigación para incluir temas de medicina espacial. Era un campo absolutamente nuevo, cómo un humano reaccionaba ante la ingravidez. Habían alcanzado grandes altitudes durante la Segunda Guerra Mundial, pero no más allá. Era una cuestión totalmente nueva. Fue un trabajo pionero. Un año después del final de la guerra volvían a lanzarse misiles V2 en White Sands. Se ampliaron los contratos de los alemanes. Durante la Guerra Fría, los estadounidenses no querían perder esta ventaja frente a los rusos. En 1946, las familias de los alemanes llegaron a Fort Bliss, un acuartelamiento cerca del sitio de pruebas. Dorette Schlitt también fue allí. Se había casado con el ingeniero Rudolf Schlitt y se le permitió ir a los Estados Unidos. Teníamos un apartamento en Fort Bliss. Eran antiguos barracones médicos, muy grandes. Los estadounidenses hicieron 4 apartamentos, una cocina, un comedor, una sala de estar y 2 dormitorios. Era fabuloso.
Entonces conocí a las esposas de estos hombres, porque yo solo conocía hombres en Peenemünde. Fue muy interesante y agradable. A principios de 1947, el conocimiento de la operación Paperclip en los Estados Unidos provocó fuertes protestas. En una carta a la Casa Blanca, nombres importantes como Albert Einstein se opusieron vehementemente al derecho de residencia de científicos nazis y sus familias. Hubo una oleada de protestas en 1947 y 48 sobre el programa alemán, no solo contra von Braun, sino contra el programa Paperclip. Hubo muchos grupos judíos, liberales y de otras nacionalidades que habían sufrido el Tercer Reich, que se negaban a que esos ex-nazis vivieran en Estados Unidos. Los primeros casos salieron a la luz, como el de Herbert Axter y su esposa, que supuestamente maltrataban a sus trabajadores en su granja. Los Axter fueron devueltos a Alemania. Werner von Braun tuvo la suerte de que nadie conocía su pertenencia a las SS. También permaneció oculta su conexión con Mittelberg, aunque el ejército estadounidense investigó en 1947 los crímenes de guerra en Nordhausen. Filmaciones de las tropas estadounidenses documentaron el horror en el campo de concentración de la fábrica de cohetes cerca de Nordhausen. En uno de los juicios, solo fueron condenados los guardias del campo y los capos que habían maltratado a los prisioneros de manera especialmente cruenta. Uno fue ejecutado. La conclusión de este proceso enterró los temas Mittelberg y campo de concentración Mittelbau-Dora durante más de 20 años. La Guerra Fría fue fundamental para cerrar el debate. A medida que la Guerra Fría se recrudeció y aumentó la histeria anticomunista, resultaba difícil seguir debatiendo estas cuestiones. Usábamos a los alemanes para luchar contra los soviéticos, así que la disidencia se debilitó cada vez más. Las tensiones entre las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se intensificaban. El mundo estaba al borde de una guerra nuclear. Los alemanes debían ayudar a defender al llamado mundo libre del comunismo. En 1957 la competición ideológica se trasladó al espacio. Con el Sputnik, los soviéticos pusieron en órbita el primer satélite artificial y demostraron su superioridad. Fue sorprendente y vergonzoso. Era algo de lo que había que preocuparse, incluso desde un punto de vista militar. Los rusos podían hacer algo de tal envergadura y nosotros nos esforzábamos mucho, pero no lo conseguíamos. Bajo presión se lanzó un misil naval no probado. El Vanguard estalló cuando aún estaba en la rampa. Este fracaso fue una gran oportunidad para Werner von Braun, Arthur Rudolph y el equipo de Peenemünde. Un cohete desarrollado por ellos puso en órbita con éxito el primer satélite americano Explorer el 1 de febrero de 1958. Los alemanes se convirtieron en los héroes del momento. La carrera hacia el espacio continuó. Estados Unidos contrarrestó las actividades rusas con el establecimiento de una gigantesca agencia espacial, la NASA. En una posición clave, Werner von Braun, y junto a él, Arthur Rudolph, Kurt Debus y otros colegas de Peenemünde y Nordhausen.
El núcleo del equipo alemán fue transferido del ejército a la NASA sin cambiar realmente nada. Los científicos e ingenieros que habían sido líderes en propulsión, guiado y control o aerodinámica cambiaron ligeramente su título, pero tenían básicamente el mismo puesto. La Unión Soviética ganó la carrera para poner al primer hombre en el espacio. Yuri Gagarin dio la vuelta a la Tierra en abril de 1961 e hizo historia. La renovada demostración del liderazgo ruso en el espacio fue una dura derrota para Estados Unidos y su nuevo presidente, John F. Kennedy. Los americanos estaban decididos a contrarrestar el comunismo con pruebas de su superioridad. Kennedy estaba bajo presión y Wernher von Braun tenía la experiencia de ilusionar a hombres poderosos en sus proyectos. Era un oportunista y supo adaptarse a cada contexto. Pasó de estrechar la mano a Himmler, Goering, Goebbels o Hitler a saludar a presidentes estadounidenses como Eisenhower o Nixon. Tuvo un gran talento para reinventarse, para encubrir su pasado y seguir adelante. En mayo de 1961, Kennedy anunció un proyecto que dejaría sin aliento a los visionarios más audaces. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. Bueno, nos sorprendió, podríamos decir. El doctor von Braun estaba encantado, pero muchos como yo que trabajábamos en el proyecto nos preguntábamos cómo seríamos capaces de hacerlo. Mi pensamiento inicial fue: va a haber muchas pérdidas de vidas humanas. Los ingenieros desarrollaban un diseño de múltiples fases para el vuelo a la Luna. El Saturno V fue uno de los cohetes más grandes y potentes jamás construidos. Arthur Rudolph sería el director de proyecto del programa. Como los otros alemanes, los Rudolph habían obtenido la nacionalidad estadounidense en 1954 y se habían mudado de White Sands a Huntsville, Alabama. Varios alemanes se establecieron en una colina sobre la ciudad. Los Rudolph compraron una casa en Panorama Drive. Después de haber vivido en el desierto, todos estábamos entusiasmados con las verdes colinas. Y decíamos: se parece a mi casa de Turingia. Es como mi casa de allí. Todos estábamos encantados. No todo el mundo en la pequeña ciudad estaba contento con la llegada de más de 100 científicos alemanes y sus familias. Los alemanes éramos molestados. Teníamos otro aspecto. Llevábamos ropa diferente. En las tiendas no nos servían, o lo que era peor, servían a un hombre negro antes que a nosotros. Empezaban a demostrarnos que no nos querían allí. Pero para mi padre fue maravilloso. Estaba trabajando allí con muchos alemanes. Se hablaba alemán y se sentía bastante cómodo. Hacía lo que le gustaba. Huntsville se estaba convirtiendo en la ciudad de los cohetes. Arthur Rudolph era director técnico de los misiles nucleares de medio alcance Reston y Pershing, que posteriormente también estarían estacionados en Alemania. Le siguió el Saturno. La universidad más antigua de Florida otorgó a Rudolph un doctorado honorario por su trabajo. El ejército lo honró con la condecoración más alta a civiles. Su relación con el régimen nazi siguió siendo un secreto bien guardado. Hubertus Struhol también hizo carrera en Estados Unidos.
Fundó el primer instituto de medicina espacial del mundo y se convirtió en profesor. Su instituto investigó los límites de la existencia humana en el espacio. Strugol tuvo la idea de probar el prototipo de una cápsula espacial en el laboratorio a principios de la década de 1950. Muchas personas en incontables ocasiones le describieron como un gran visionario. Sin esta cápsula, probablemente nunca se hubiera podido averiguar cómo reacciona realmente el cuerpo humano o cómo se puede hacer frente a un largo aislamiento. Y sin las simulaciones, el alunizaje probablemente no habría sido posible. El sujeto de la prueba pasó 7 días en un sistema cerrado y simuló un viaje a la Luna con recuperación del agua de los fluidos corporales incluida. En el camino hacia los vuelos espaciales tripulados, los experimentos de aislamiento se consideraron un hito en la investigación biomédica. El futuro presidente Lyndon Johnson felicitó personalmente a Strugol por el éxito de su experimento. En Huntsville, el montaje del primer Saturno V había sido un fracaso una y otra vez. Arthur Rudolph recordaba: en cada problema sin resolver, incluso el más pequeño, se adjuntaba una gran flecha. La siguiente vez que me llamaron a la sala de control, casi me desplomé. Había un mar de flechas rojas en las pizarras. Trabajaba horas y horas. No sentía el tiempo. Si había que hacer un trabajo, trabajaba de 8 de la mañana a 12 de la noche. El Saturno iba a ser lanzado el 9 de noviembre de 1967. Para desarrollar el empuje necesario, unas pinzas gigantescas sostenían el cohete en su sitio 3 segundos tras la ignición de los motores. Un desarrollo de Georg von Tissenhausen. Se le ordenó que encontrara una pinza que sujetara el misil antes de su lanzamiento para que los 5 motores desplegaran toda su potencia al mismo tiempo. Se le ocurrió la idea de usar el tapón giratorio de las botellas de cerveza alemana, haciendo unas abrazaderas, de modo que cuando una palanca iba hacia un lado, las abrazaderas hacían lo mismo todas juntas. Recuerdo que me pareció que se movían increíblemente lentas, pero fue un gran alivio. Pude respirar tranquilo a medida que se alejaban. Se hicieron varias salidas tripuladas al espacio que demostraron que era factible una estancia más prolongada con el equipo de protección adecuado. Hubertus Strugol, el padre de la medicina espacial, se jubiló en 1968, pero fue invitado al lanzamiento del Apolo 11. Cabo Cañaveral, 16 de julio de 1969. El día para el que habían trabajado casi 400.000 científicos, técnicos e ingenieros. Cerca de 1 millón de personas esperaban el lanzamiento del Apolo 11 en la costa de Florida. Delante de nosotros se sentó el expresidente Lyndon Johnson con su primera dama, Lady Bird. Se dieron la vuelta, nos dieron la mano y nos dijeron: soy Lady Bird, soy Johnson. Y entonces comenzó todo aquello. A bordo iban los astronautas Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins. A las 9:32 hora local, despegó el Saturno V. La mayor aventura del siglo XX se seguía en directo en las salas de estar de todo el mundo. Mi padre hacía un comentario cada minuto. Cuando salió Neil Armstrong, se hizo un silencio absoluto. Mi padre parecía decir: Dios, ha sido posible. Está sucediendo realmente. Hay una persona en la Luna. Es imposible. No puede ser. Neil Armstrong pronunció su famosa frase: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Los americanos habían ganado la prestigiosa carrera. Los rusos fueron derrotados. De 1969 a 1972, un total de 12 astronautas estadounidenses pisaron la Luna. Ni la Unión Soviética ni ninguna otra nación envió una misión tripulada. La NASA pronto dejó claro a los alemanes que ya no le eran útiles. Muchos fueron transferidos o jubilados. Georg von Tissenhausen fue uno de los pocos que siguió trabajando en proyectos como el transbordador espacial. Los alemanes fueron apartados poco a poco. Hasta ese momento todo era dirigido por ellos, pero eso no era correcto para muchos estadounidenses. Entonces los alemanes tuvieron que irse. Arthur Rudolph se retiró cerca de San Diego con su hija. Se estaba recuperando de un ataque al corazón cuando recibió una carta de Washington en 1982. Una unidad especial del Departamento de Justicia para localizar a criminales de guerra nazis quería saber detalles sobre su estancia en Mittelberg. La acusación: haber participado en el hostigamiento de trabajadores forzados, incluyendo prisioneros del campo de concentración de Mittelbau-Dora. Fue interrogado intensamente durante 2 días. Llegué a oír que hicimos aquello, que hicimos esas acciones contra Rudolph, porque ya no era necesario para nuestro programa espacial o militar. Estaba jubilado. Eso no fue cierto desde el punto de vista de los que trabajamos en ese caso en el Departamento de Justicia. Pero a lo largo de los años he pensado qué habría sucedido si hubiéramos tratado de presentar ese caso en 1965 en lugar de 1983. En el 65, cuando la carrera espacial estaba en marcha. No sé si hubiéramos obtenido la autorización. Rudolph defendió su inocencia, pero tenía miedo de no poder hacer frente a un juicio por su salud. Firmó un acuerdo por el que renunció a la ciudadanía estadounidense y prometió abandonar el país. De ese modo escapó de la persecución de las autoridades americanas. Sus antiguos colegas de Huntsville solo se enteraron cuando los Rudolph abandonaron el país. Los otros, que también habían trabajado en la fábrica de Mittelberg, se vieron sometidos a una gran presión. Pensaron: somos los siguientes. De hecho, una unidad especial del Departamento de Justicia iba tras otros antiguos alemanes. Algunos de ellos estaban siendo investigados, pero nunca pudimos cerrar esos casos. Las pruebas que pudimos recabar no fueron suficientes, en parte porque esas personas se negaron a hablar con nosotros. No iban a cometer el mismo error que Arthur Rudolph. Aprendieron del caso Rudolph. La Oficina de Investigaciones Especiales también se ocupó de Hubertus Struhol. Los investigadores aún no sabían que en 1942 el médico también había sido responsable de pruebas de presión negativa en niños que sufrían epilepsia. Si hubiéramos obtenido esa información cuando Struhol aún estaba vivo, el resultado habría sido diferente. Probablemente lo habríamos inculpado. Hubertus Struhol murió en 1986 a la edad de 88 años en San Antonio, Texas. La controversia en torno a su papel en el Tercer Reich hizo que los premios ya no lleven su nombre. También ha cambiado el nombre de la Biblioteca Aeromédica Struhol. No se pudo demostrar que cometiera actos criminales. La cuestión de la culpabilidad ya no se plantea ni debería plantearse en la actualidad en el sentido jurídico. Se trata más de la responsabilidad de los científicos por sus acciones éticas y en este sentido la cuestión sigue siendo, por supuesto, de gran actualidad.
Arthur Rudolph y su esposa Marta salieron de Estados Unidos hacia Hamburgo en marzo de 1984. El laureado estadounidense se convirtió en persona non grata. En Alemania también se estaba abriendo una investigación a Rudolph por complicidad en asesinatos. Pero este juicio se interrumpió tras el interrogatorio de varios testigos. Arthur Rudolph volvió a ser ciudadano alemán. Es muy decepcionante que las autoridades alemanas decidieran no enjuiciarlo. Sé muy bien por qué se tomó esa decisión. Yo creo que si Rudolph estuviera sano y vivo en la actualidad, la decisión hubiera sido otra. Rudolph pasó el resto de su vida tratando de recuperar la nacionalidad estadounidense, pero no tuvo éxito. Murió en Hamburgo en 1996. La historia alemana tiene dos caras. Está la contribución tecnológica, el importante papel para ir a la Luna. Y también está el innegable papel en la horrible explotación y el asesinato de prisioneros de los campos de concentración, y en el uso de armas para librar la guerra para el Tercer Reich. En 1969 esta historia aún era desconocida. Una ola mundial de entusiasmo acompañó el espectacular viaje de los primeros seres humanos a la Luna. Pero aún permanecen sobre la mayor aventura de todos los tiempos las oscuras sombras del pasado de Alemania.